En 1976, dos pilotos opuestos en todo, pero igual de obsesivos, libraron una batalla que trascendió el deporte. Sangre, gasolina y fuego. Esta es la historia real de Rush, la película que retrató la rivalidad más legendaria de la Fórmula 1. Cómo dos hombres que se odiaban terminaron defendiéndose uno al otro. Hoy exploraremos cada detalle. Sin más nada que decir, comencemos. Bueno, tenemos a James Hunt, el playboy salvaje, carisma, alcohol, fiesta y audacia en la pista. Por el otro lado tenemos a Niki Lauda, la calculadora humana, perfeccionismo, frialdad y resiliencia. Podemos ver en la perspectiva de Niki Lauda, vemos que está a punto de iniciar el Gran Premio de Alemania, Nürburgring, en el año 1976. Él dice que cada año 25 pilotos participan en la temporada de Fórmula 1 y cada año 2 de ellos fallecen. Y dice que qué clase de persona tuviera ese trabajo, personas desesperadas por dejar huella y dispuestas a morir en el intento. Retrocediendo en el tiempo, volvemos 6 años atrás y podemos ver a James Hunt con sangre en la boca y una enfermera le dice que si se siente bien y por qué le sucedió eso. Y él le dice que fue un desacuerdo con otro piloto. Bueno, por así decirlo, se fueron a los golpes. Ya en un cuarto la enfermera lo revisa y los dos se ponen calientes y tienen el amor. Bueno, luego de eso vemos que Hunt en la Fórmula 3 va con la enfermera al circuito de Crystal Palace, Londres 1970. Antes de comenzar la carrera vemos que Hunt vomita y podemos ver que esto es como un ritual, ya que el mecánico le dice a la enfermera que él vomita antes de cada carrera y eso significa que está entusiasmado. Y vemos que hay un nuevo piloto llamado Niki Lauda en la carrera. Ya en la carrera vemos que la carrera pues está reñida y el ganador de esta carrera es James Hunt, pero es criticado por su imprudencia. Vemos el pasado de Niki Lauda. Niki nació en Viena y sus familiares son negociantes, al igual que su padre. Cuando escucharon que él quería ser piloto no lo apoyaron, ya que según su padre el automovilismo era para vividores y para playboys, y que el apellido Lauda se asocia con políticos y economistas. Niki le dice que lo único que él sabe hacer es ser piloto, y es lo único que a él le gusta y le apasiona. Y su padre le dice que le dará dinero para que maneje sus empresas. Pero Niki, al ver que su padre no lo apoyó, le dijo que no le diera dinero y que cuando él apareciera en las revistas que no lo buscara. Ahí vemos que Niki se va de la casa y escuchamos que su padre le dice, mejor dicho, que le grita que se vaya y que no vuelva. Bueno, sin más opciones, Niki Lauda decide pedir un préstamo al banco y con ese fondo encuentra un equipo de la Fórmula 1 decente, aprovechando que el dueño estaba en bancarrota. Por el otro lado vemos que James Hunt se encuentra recibiendo el premio al mejor piloto del año de la Fórmula 3. En medio de celebración, James le pide a Alexander que le consiga un puesto en la Fórmula 1. Sin embargo, le dicen que debe conseguir primero un auto. La felicidad de James termina cuando se entera que Niki se compró un puesto en las grandes ligas. De esta forma vemos a Niki llegando a las instalaciones del equipo, donde es recibido por la recepcionista, quien despertó sus instintos primitivos con su belleza. Aquí conoce a Louis Stanley y a su nuevo equipo conformado por el segundo piloto Clay y sus mecánicos, quienes le explican que su auto es idéntico al de Clay y que este pesa 600 kilos, de los cuales el motor representa 190 con 450 caballos. Niki le deja claro que su auto debe ser más liviano y para ello se pone al frente de las modificaciones, haciendo que utilicen refacciones de magnesio, removiendo todo lo que considera parte de soporte y apoyo para mejorar la aerodinámica. Comienzan las pruebas. Una vez que Clay completa la vuelta en 1.53 minutos, Niki le promete que si conduce su auto modificado llegará 2 segundos antes. Stanley acepta y cuando Clay complete el circuito descubre que Niki tenía razón, lo cual lo llena de intriga. Niki Lauda le promete al dueño revelarle su secreto a cambio de un nuevo contrato con un puesto garantizado. Stanley le recuerda que está loco, pues le recuerda que solo lo contrataron porque les pagan por ser novatos. Pero Niki comprende que el viaje está interesado, así que se marcha para que lo piense. En el camino se cruza con Clay y este le advierte que no debería salir con la recepcionista de la pista, pues el último que lo hizo fue un piloto medio loco llamado James Hunt. Hablando de James, vemos que recibe la sorpresa de parte de su equipo, pues copiaron la estrategia de Niki y no solo le consiguieron un auto de la Fórmula 1, sino que le acaban de comprar un puesto en las grandes ligas. De esta forma, poco después James y su equipo se presentan al inicio de la temporada en la ronda de clasificatoria, hasta que descubren que acaba de suceder un accidente llevándose la vida de un piloto. Esto provoca que las emociones de James se disparen, llevándolo a vomitar nuevamente y creyendo que deberían cancelar la carrera. Pero al lugar llega Niki diciendo que el piloto tuvo la culpa por imprudente, hasta que es interrumpido por la amiga de Alexander llamada Susie Miller, quien había sido invitada por Alex. Enseguida James procede a seducirla y aunque ella le revela que Alexander le advirtió de su estilo de vida de mujeriego, vemos que James lo hace tan bien que pronto terminan casados. Pero la felicidad dura poco. Bubbles
le revela que Niki Lauda acaba de firmar con Ferrari gracias a las recomendaciones de Clay por sus grandes habilidades en la adaptación de autos. Y ahora estamos en el 5 de octubre de 1975, en el Gran Premio de Estados Unidos, donde nuevamente Niki y Hong son rivales, mientras sus parejas observan todo el tiempo desde los televisores. Llegan a vueltas finales sin ningún cambio, hasta que de repente Niki obtiene la victoria. Por la noche, en medio de los festejos, James se acerca a Niki para felicitarlo, pero le dejan claro que solo lo venció porque conduce un Ferrari. Niki no está de acuerdo, pues le menciona que le ganó porque maneja su vida y de manera más profesional, sin distracciones, como su fiesta y sus falsos amigos. Como prueba de ello, le dice que nunca lo vio junto a su esposa. Todo esto hace que James llegue motivado a su taller, pero descubre que su equipo no obtuvo patrocinadores y que Alexander cometió un error, provocando que el banco los embargara, despidiendo al personal. Lleno de tristeza, James alivia su pena solo como él sabe hacerlo, bebiendo y fumando. Al día siguiente llama a su hermano Peter para intentar conseguir un nuevo auto, pero descubre que le es imposible ya que su reputación le juega en contra. Al verlo así, Susie, su esposa, intenta animarlo, invitándolo a esquiar, pero James le deja en claro que dicha invitación es ridícula. En esa situación, como parece que ya no la soporta, le ordena marcharse a Nueva York para no verla. Sin embargo, poco después, su hermano le informa que el equipo McLaren acaba de perder a su piloto a última hora. Sin perder tiempo, James se reúne con ellos para pedirles una oportunidad, prometiéndoles que con el auto adecuado puede vencer a Niki. McLaren no está seguro por sus antecedentes, pero tiene su rivalidad con Niki. Lo motiva y al escuchar las recomendaciones de su equipo terminan aceptando. Así que llega al Gran Premio de Brasil en enero de 1976, donde antes de empezar, James Hunt le advierte a Niki que ahora con su nuevo auto lo vencerá, pero se nos muestra que en Brasil Niki resultó ser el ganador, pues el auto de James tuvo problemas. Luego en la carrera de marzo en Sudáfrica, si bien Niki vuelve a ganar, vemos que James quedó en segundo lugar. Llega el Gran Premio de España, donde James obtiene la victoria por primera vez y deja a Niki en segundo lugar. Sin embargo, luego de los festejos, Niki nota y le informa al comité que el auto de James no cumple con las medidas reglamentarias y al confirmarlo queda descalificado. Para solucionarlo, sus mecánicos cambian el lugar de algunas piezas, pero en la próxima carrera en Mónaco su motor se sobrecalienta hasta encenderse, y esto mismo le pasa en la carrera de mayo en Bélgica, provocando que se estrelle, dejando los 50 puntos debajo de Niki. En el torneo más tarde, mientras firman autógrafo, James le reclama a Niki por haberse quejado con sus abogados ante el comité por su auto, pero Niki le deja en claro que solo le importa competir. La situación de James empeora, pues descubre que su esposa le fue infiel, así que decide viajar a Estados Unidos para verla. Aquí Susie le explica que conoció a su actual pareja cuando fue a esquiar, y pues bueno, él se desquita diciéndole a la prensa que la pareja de su esposa debería tener cuidado con su dinero, pues es lo que Susie adora. Luego vemos que al obtener motivación de sus desgracias, logra ganar en Francia, pero su felicidad aumenta cuando James y su equipo descubren que luego de haber investigado su caso con las medidas de su auto en España, el comité decidió declararlo inocente y devolverle los puntos perdidos, lo cual le devuelve las posibilidades de ganar la temporada. A pesar de haber perdido, vemos que Niki y Marlene continúan su vida, pues se casan. Así llegaría a 1976, en Alemania, donde se está llevando a cabo las prácticas en la pista de Nürburgring. Aquí el ambiente festivo se termina cuando uno de los pilotos se estrella y aunque sale con vida vemos que se fracturó la pierna. Al ver esto, un fan le pide un autógrafo a Niki. También le pide que ponga su fecha, pues no sabe si esta podría ser la última carrera. El 1 de agosto, un reportero le explica al público que esta pista es conocida como el cementerio, por ser la más peligrosa de la temporada, debido a sus condiciones climáticas y adversas que no parecen mejorar. Niki decide convocar una junta entre todos los pilotos, a quienes les dice cancelar la carrera pues la lluvia no cesa, elevando el máximo riesgo, y si bien nadie recibiría sus honorarios, sí mantendrían sus vidas. Sin embargo, James lo acusa de que de esta forma él se convertiría en el virtual ganador del campeonato. Ahora regresamos al presente, donde Niki y James deciden utilizar neumáticos de lluvia dando inicio a la carrera, donde luego de la primera curva Niki se posiciona primero, rebasando a James, pero enseguida otro piloto lo rebasa fácilmente gracias a que posee neumáticos lisos. Al ver esto, luego de la primera vuelta, tanto Niki como James y el resto del piloto deciden cambiar sus neumáticos por los lisos,
pero el equipo de Nicky se retrasa demasiado, provocando que James regrese a la carrera antes que él. Cuando Nicky por fin sale, se vuelve a retrasar por el bloqueo de otro auto. Ya en carrera, al comprender que está muy atrás de James, decide acelerar a fondo, sin miedo alguno, lo que le permite rebasar a lo que tiene por delante, pero su ambición de pronto le quita el control del auto, provocando que se estrelle. Su auto sale en llamas y como termina en medio de la pista, desencadena un accidente múltiple de los pilotos. Su auto termina en llamas y como termina en medio de la pista, desencadena un accidente múltiple. Los pilotos intentan sacarlo del fuego, pero Nicky se encuentra atascado y cuando por fin llega el servicio médico vemos que ya es demasiado tarde, pues Nicky sufrió demasiadas quemaduras. Sin embargo, a pesar de que su estado es crítico, llega al hospital con vida, donde Marlin intenta darle consuelo. Luego de que se cancelara la carrera, James observa lo ocurrido por la televisión y como él fue el principal referente para que la carrera continuara, vemos que se siente culpable. Al día siguiente, cuando le informa a Marlene que lograron estabilizar a su esposo, ella corre a verlo, pero al llegar descubre el rostro desfigurado por las quemaduras de Nicky. 14 días después, la carrera se reanuda y mientras a Nicky le desprende sus vendajes faciales, este observa por la televisión cómo James obtiene el primer lugar. Sin que nadie le haga sombra, llega el 29 de agosto y mientras los doctores tratan los pulmones de Nicky, este observa a James ganando un premio. Tiempo después llegamos a septiembre, en la práctica libre del Gran Premio de Italia. Aquí James, al descubrir que Nicky también está presente, decide ir a hablar con él. Su apariencia lo impresiona, pero no evita que él le pida perdón por haberle influenciado a continuar la carrera. Sin embargo, Nicky le revela que si bien lo considera responsable del accidente, al verlo ganar las carreras posteriores, fue su motivación para que él luchara por su vida, así que no le debe nada. Comienza una rueda de prensa con Nicky explicando que para su rostro utilizaron un injerto de piel de sus muslos. Aquí una periodista le recuerda que Ferrari contrató un reemplazo para Nicky, sin embargo este le deja claro que ningún reemplazo puede superarlo. Así que no está preocupado, todos se ríen hasta que el otro periodista le pregunta acerca de su esposa y el estado de su matrimonio a causa de su nueva apariencia. Esto ocasiona que Nicky abandone la rueda de prensa. James había escuchado todo y por eso más tarde intercepta al periodista y procede a golpearlo, hasta romperle la nariz, ordenándole que regrese a su casa y le pregunta a su esposa cómo luce su rostro. A pesar de aún no haberse recuperado por completo, de esta forma inicia la carrera, pero vemos que las quemaduras dificultan la vista de Nicky, provocando que sea rebasado fácilmente e incluso en un momento se sale de la pista. Logra regresar a la pista y aunque poco después dos pilotos chocan entre sí, cerrándole el paso, Nicky logra esquivarlos gracias a sus reflejos. Justo ahí no solo recupera la confianza, sino que también mejora su vista, haciéndole que comience a rebasar a los demás, incluyendo a su reemplazo. Unos metros más adelante vemos que el auto de James sufrió desperfectos, por lo que está fuera de la carrera. Así, aunque empezó mal, Nicky consigue terminar la carrera en cuarto puesto, consiguiendo el suficiente punto para ser de primero en el torneo. El público reconoce su hazaña y por esto se amontonan a su alrededor para ovacionarlo. Después llegamos a Japón, la última carrera del Gran Premio de 1976, donde vemos que Nicky recuerda ese trágico día, pues se encuentra en medio de la intensa lluvia. Como Nicky apenas le lleva 3 puntos de ventaja a James, ambos son citados a una rueda de prensa, donde vemos que James se encuentra nervioso por el clima, pero antes de comenzar, al ver que la lluvia no cesa, él le dice a su equipo que deberían cancelar la carrera, pero se entera que debido a que los derechos de la transmisión ya fueron vendidos, la carrera continuará. A pesar de que caiga un diluvio, esto provoca que James vuelva a vomitar. Así que el Gran Premio inicia, con todos los pilotos teniendo dificultades por la lluvia. Pronto al llegar a la primera curva, James asume la delantera, seguido de cerca Nicky, quien no puede ver gracias al rocío de agua que expulsa el auto de James durante toda la primera vuelta. Nicky todavía tiene oportunidad de volver a convertirse en el campeón mundial, sin embargo, al recordar el accidente que tuvo en la última vez, por estar confiado, decide frenar y abandonar la carrera para reunirse con su esposa. Mientras tanto, James continúa hasta la vuelta número 58 manteniendo el liderazgo, pero debido a que sus neumáticos comienzan a quemarse, perdiendo capas con cada segundo, James comienza a ser rebasado en la vuelta número 70. Quedan 4 vueltas para el final. James decide detenerse para un cambio de neumáticos, pero en medio de estos otros pilotos lo sobrepasan, así que llega a la vuelta número 71, donde vemos que mediante la maniobra arriesgada logra rebasar a un auto, utilizando una pequeña abertura entre su rival. Ya en la vuelta 72, James recupera parte de su suerte, así que sus rivales adelantados sufren desperfectos a sus autos, logra obtener el 5.º lugar y pronto alcanzamos a Clay, quien ostenta el 3.er lugar para el equipo Ferrari. Aquí comienza un duelo por su posición.
y como James siempre fue mejor, logra superarlo y cruza la meta antes que él. Sin embargo, se desata una confusión, pues la tabla muestra a James en quinto puesto. Una vez que él llega con su equipo, se siente triste por haber estado tan cerca y a la misma vez tan lejos, pero luego de haber revisado los registros de su equipo, le explica que en realidad llegó de tercer lugar, obteniendo así los puntos suficientes y por ello es el nuevo campeón del mundo. Mientras James celebra, vemos que Nicky se marcha con su esposa sin arrepentimientos. Tiempo después, Niki Lauda escucharía que James Hunt murió a los 45 años de edad, pero revela que en su momento no estaba sorprendido, sino triste, porque a pesar de que el mundo lo veía como rivales, para Nicky era una de las pocas personas por quien sentía afecto y respeto, pues fue la única persona que envidió en su vida.